Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Ingresos y salidas de existencia de almacén. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la sección Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Rosa Sali, analista de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Ingresos y salidas de existencia de almacén. Adelante, Sally. Bien, buenos días. Gracias, Roger. Les saluda Sally Macalopú, especialista de almacenamiento y distribución de bienes muebles de la Dirección General de Abastecimiento. Les doy una cordial bienvenida. En esta oportunidad estaré a cargo de presentar esta capacitación virtual respecto a ingresos y salidas de existencias del almacén. Bien, la capacitación de hoy vamos a tratar los ingresos y salidas de existencias de almacén en el marco de la Directiva número 4, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Siguiente, por favor. El objetivo de esta capacitación es básicamente brindar a las entidades del sector público comprendidas bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimientos los aspectos normativos y técnicos del ingreso y salida de existencias del almacén, a fin de optimizar su uso, su aprovechamiento y la trazabilidad de los bienes muebles de acuerdo a la Directiva número 4, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Siguiente, por favor. Nuestro marco legal básicamente se centra en el Decreto Legislativo 1436, con la cual se establece como un sistema administrativo el Sistema Nacional de Abastecimiento, que como ente rector tiene la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, ¿no? Básicamente también tenemos el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, en donde se establece 3 componentes, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. El día de hoy nos vamos a centrar en el tercer componente, que es la administración de bienes. Asimismo, tenemos el reglamento del Decreto Legislativo 1439, aprobado mediante Decreto Supremo 217 del 2019. En este reglamento se desarrolla a través del artículo 18, 19 y 21 la administración de los bienes muebles. Siguiente, por favor. La directiva número 4 básicamente ya contempla todo el desarrollo de estos artículos, ¿no? Esta directiva, la directiva 4, que fue aprobada el 28 de julio del 2021, es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Ha sufrido modificatorias, las cuales les voy a ir comentando en el desarrollo de la PPT. Sufrió modificatoria el 26 de diciembre del 2021 mediante la Resolución Directoral 15 del 2021. También ha sufrido modificatoria mediante la Resolución Directoral número 6, publicada el 22 de diciembre del 2022, y ha sufrido modificatoria mediante la Resolución 11 del 2023, publicada el 15 de septiembre del 2023, ¿no? Básicamente, en esta última modificatoria se incorporó todo lo referente a los procedimientos ante una emergencia. Eso también lo vamos a desarrollar en el desarrollo de la presentación. Siguiente, por favor. Bien, tenemos básicamente que para un ingreso o para una entrada de bienes muebles a un almacén, estos se recepcionan los bienes en el almacén, ¿no? Y para ello, en la Directiva 4 se está establecido en el artículo 25.2 de la indicada directiva cuáles son los documentos con los cuales
se obliga a hacer esta recepción o cuáles son los documentos que sustentan esta recepción y por ende este ingreso en el almacén, ¿no? En él se establece que la recepción se efectúa en base a lo establecido en la guía de internamiento, nos dice, ¿no? Para el caso de las compras, o en el pedido de entrada al almacén, para el caso de otros tipos de ingresos distintos a la compra, ¿no? Excepto para bienes muebles adquiridos por el procedimiento de selección de contratación directa bajo la situación de emergencia, ¿no? El año 2023 la directiva sufre una modificación y donde se establecen los procedimientos ante una situación de emergencia. En el caso de transferencias externas, la recepción se efectúa en base al PECOSA y al PPA. Adicionalmente, se tiene a la vista la guía de remisión y otro documento que contenga las características de estos bienes muebles. Básicamente, como aquí podemos apreciar, aquí están los distintos tipos de ingreso, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en la situación de una compra de bienes que tienen como origen una compra, vamos a tener como documento que sustente ese ingreso la guía de internamiento, ¿no? O orden de compra, como se dice. Asimismo, se va a tener que tener a la vista la guía de remisión u otro documento que sustente esas características. Solamente con este documento es que se procede a hacer la recepción del bien y el ingreso en mis ambientes del almacén. Pero si viene una transferencia, por ejemplo, la transferencia del almacén de Minedu, ¿no? Minedu transfiriendo a las UGELes, a las DRES, o Senares, por ejemplo, Senares transfiriendo pues a las entidades de salud los medicamentos, el documento que va a sustentar o que va a ordenar un ingreso es la PECOSA. Sin ese documento yo no voy a poder efectuar el registro ni tampoco recibir esos bienes. Tiene que haber ese documento PECOSA de por medio para que se oficialice esa recepción. En donaciones, por ejemplo, de entidades privadas, va a tener que haber el documento de aceptación de la donación, la relación valorizada en soles y el pedido de entrada al almacén, ¿no? Básicamente, esta es a una manera de resumen, porque detallado ya lo vamos a ver en otra lámina, los documentos por cada tipo de ingreso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, asimismo, hay una modificatoria a la Directiva 4 que se efectúa con la RD número 6 en el año 2022, en donde se establece que hay bienes que no son objeto de almacenamiento en el almacén, ¿no? ¿Cuáles serían estos bienes que no son objeto de almacenamiento? La cuarta disposición complementaria final establece que los bienes muebles susceptibles de ser incorporados en el patrimonio de la entidad u organización de la entidad no son objeto de almacenamiento en los siguientes casos: cuando son obtenidos a través de contratos de obra o su obtención incluya su instalación. Por ejemplo, en un hospital tenemos los tomógrafos, ¿no? Que son equipos grandes en donde la compra ya incluye la instalación del bien. Entonces, estos bienes que incluyan instalación y que son susceptibles de ser incorporados en el patrimonio de la entidad no se registran en este caso en el sistema informático, ni tampoco se recepcionan por el almacén, sino que ahí ya hay otros actores que viene a ser el área usuaria y el responsable de patrimonio quienes finalmente van a recibir esos bienes. Pero el almacén ya se convierte en un actor que no participa en ninguna de las fases de almacenamiento y distribución de este tipo de bien, ¿no? O sea, básicamente aquellos que son susceptibles de ser incorporados al patrimonio y que se instalan, o sea, que la compra incluya esa instalación. Cuando se trate de semovientes, ¿no? Por ejemplo, caso de universidades que tienen pues sus centros productivos en donde compran pues los caballos, ¿no? Compran pues ganado. Entonces, o de repente chanchitos, ¿no? Porcinos que básicamente no tienen que ingresar, no ingresan al almacén, sino que directamente se entregan en estos ambientes, ¿no?
el caso de los vehículos, las naves y las aeronaves. Aquí también hay varias consultas, por ejemplo, dicen las maquinarias ingresan, están excluidos, no está contemplado en esta modificatoria que las maquinarias se excluyan, ¿no? A diferencia de los vehículos que sí está definido acá que dice vehículos, expresamente naves y aeronaves, ¿no? Entonces, todos estos bienes no van a cumplir ninguna de las fases del almacenamiento y distribución y por ende no se recepcionan, no se registran, no se distribuyen y el almacén tampoco participa en su recepción o distribución, ¿no? Bien, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los documentos para efectuar la recepción de bienes muebles? Como les decía, hay documentos que hacen o que son sustento para la recepción de un bien mueble en el almacén, ¿no? Por ejemplo, tenemos para la compra, o que se llama pues guía de internamiento, porque si ustedes se fijan en el SIGA, en su reporte dice guía de internamiento, orden de compra, ¿no? Ante compras va a ser esa guía de internamiento, esa orden de compra, el documento que sustenta ese ingreso, esa recepción. Ante donaciones, como ya les había comentado, es el documento de aceptación de donación y la relación valorizada en soles. Pero ¿qué pasa si no tengo la relación valorizada en soles? Si ante esa donación no me entregaron esa relación. Entonces voy a tenerlo que hacer valorizar esos bienes por el área de adquisiciones o el área de logística y con eso lo incorporo, ¿ya? Pero sí tengo que tener el documento de aceptación de donación, que puede ser un convenio, que puede ser de repente un acta, que puede ser una resolución. Ante transferencias entre entidades, dos entidades transfiriéndose bienes, es el PECOSA. Entonces, el PECOSA es el que va a ordenar el ingreso. La devolución, básicamente el documento que va a ordenar el ingreso es la guía con sello de rechazado, ¿no? O la PECOSA en donde me indique que me están devolviendo, ¿no? Si hay bienes que yo entregué con PECOSA y de esos de repente no se han consumido y estos bienes se mantienen en las condiciones con las cuales yo le entregué, o sea, en condición de nuevo, lo podrían retornar al almacén con la PECOSA origen, ¿no? Ante diferencia de inventarios, tiene que ser una resolución de incorporación de esos bienes sobrantes, esa resolución que lo emite la OGA, ¿no? Compra por emergencia, la guía de remisión, solamente cuando estamos en una situación de emergencia, no hay la guía de internamiento, simplemente va el proveedor, entrega con su guía de remisión. Ante una emergencia, la guía de remisión activa ese ingreso. Y ante producción, producto terminado, decomisado, es el pedido de entrada al almacén. Bien, siguiente, por favor. Bien, en esta lámina, básicamente, ¿cómo culminamos en el artículo 25.4 de la Directiva 4? Establece que la recepción culmina con la suscripción del documento en el que consta la recepción y verificación y de la guía de remisión previa presentación del informe favorable de las pruebas de calidad cuando corresponda, ¿no? Bueno, gráficamente aquí tenemos varios momentos, se podría decir, ¿no? Cuando los bienes recepcionados llegan al almacén, estos son verificados por el responsable del almacén. Verifica, pues, cómo está llegando el bien, ¿no? En qué condiciones, cómo está el empaque, de repente cuántas cantidades están llegando, qué lote y fecha de vencimiento son. Entonces, ahí hay un primer momento y el responsable del almacén emite un documento que se llama el documento básicamente de verificación, ¿no? De verificación, revisa la guía de remisión del proveedor y con este documento llama al área usuaria para que el área usuaria finalmente revise y dé el ok de lo que está llegando a al almacén, ¿no? Entonces, cuando el área usuaria dé el ok, se emite otro documento, que es el documento de la conformidad, de que está conforme con esos productos que llegan. Entonces, en función a estos, y si por las características del bien
requiere pues un informe de pruebas de control de calidad, pues vamos a recabar también el informe donde sale favorable que cumple el bien con lo que el área usuaria ha solicitado, ¿no? Entonces, cuando se tengan estos documentos, básicamente se produce la recepción de los bienes muebles y ahí es donde culmina la recepción porque ya pasan hacia el internamiento, ¿no? Ya pasan hacia la custodia del bien, ya pasan a una zona distinta a la zona de recepción, sino que estos bienes ya pasan a ser internados, a ser ubicados físicamente en algunas zonas donde ya el almacén seguramente está ya definido para que se pueda albergar ese bien mueble, ¿no? Entonces, a nivel del sistema, básicamente también se refleja en dos opciones distintas. El documento de recepción es cuando yo tengo ese documento de recepción, es de verificación y ya tengo físicamente el bien, a nivel del sistema lo registro en la opción de recepción en almacén. Y ahí ustedes han visto que tenemos pues estados, ¿no? Y el estado que dice, oye, el bien está observado, de repente el empaque no está en las condiciones idóneas por las cuales ha llegado el bien y yo lo pongo en observado, ¿no? O de repente ya estoy comunicándome con el área usuaria y el área usuaria va a venir a verificar que lo que estoy recibiendo es lo que ha solicitado. Entonces le pondré que todavía está para verificación, ¿no? De parte del área usuaria. Entonces vas cambiando los estados en recepción y se mantienen ahí. Cuando ya tengas el documento de conformidad, ya procedemos a darle la entrada en el almacén en la opción de recepción y sigue entradas al almacén para recién poder generar el ingreso de este bien a nivel del sistema y forme parte de los CARDEX, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ya se tenga la conformidad del área usuaria y cuando se tenga ese informe favorable, es ya que se va a proceder al registro en la opción de entradas al almacén. Si es que para hacer un equivalente entre lo que es los procedimientos administrativos versus la secuencia lógica que debería seguir en el sistema, ¿no? Entonces, importante que conozcamos cómo es que estas actividades de almacenamiento y distribución finalmente se van a tener que terminar replicando a nivel del sistema, ¿no? Con estas acciones, con estos documentos y con este registro, prácticamente hasta acá culminamos la recepción de un bien y ya pasaría al ambiente o a la zona de internamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, es importante también mencionar el cambio normativo que tiene esta directiva en el año 2023 respecto a la NEA compra por emergencia, para que ustedes también, cuando su distrito, su provincia o determinada región del país se declare en una emergencia, sepan que también cuentan con marco normativo para que procedan a hacer los registros a nivel del sistema que les permita finalmente controlar qué es lo que ha ingresado y qué es lo que finalmente entregaron y también cumplir pues con los pagos a los proveedores, ¿no? Básicamente, en el literal H del artículo 25.3 establece los procedimientos para efectuar el ingreso de bienes ante una situación de emergencia y nos establece también cuál es el documento que activa esa recepción y ese registro a nivel del sistema, ¿no? Nos dice, para los bienes muebles que ingresan por la adquisición derivada del procedimiento de selección de contratación directa bajo el supuesto de situación de emergencia y que no cuenten con guía de internamiento, o sea, en una situación de emergencia no hay orden de compra, ¿no? Son bienes que se compran inmediatamente se distribuyen. En esos casos, el ingreso se va a sustentar con la guía de remisión emitida por el contratista, suscrita por el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. O sea, ante una situación de emergencia, no espero la orden, porque quizás la orden se va a emitir ya con los documentos que sustenta esa compra, quizás en 25 días, en 30 días, pero eso no me limita a que yo
ya esté registrando esos bienes que estoy recepcionando en mi almacén y que los voy a entregar rápidamente para poder afrontar esa emergencia que se está dando en esa región, ¿no? Asimismo, establece en el numeral 2 de la quinta disposición complementaria que para el despacho y entrega, o sea, si es que entrego rápidamente, lo puedo entregar también con un acta o documento suscrito entre el responsable de gestión de almacenamiento y distribución en el almacén origen y el responsable de la recepción de bienes muebles en el punto de destinos, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo recibo el producto, ingreso, la ANEA compra por emergencia con la guía de remisión, pero ya no tengo condiciones para generar la PECOSA. Entonces, se activan ya los documentos de acta o cualquier otro documento que se suscriban por ambos responsables. O vamos a ponernos en el caso que quizás los bienes ya ni siquiera ingresen al almacén de la entidad, sino que se entregan directamente en el punto de destino, o sea, de repente quiero que llegue el bien a un determinado destino distinto a la unidad ejecutora, entonces ahí también se activan estos documentos, que es el acto o cualquier otro documento donde se suscriba que estos bienes han sido entregados a ese punto de destino. Finalmente, estos documentos van a servir para que se adjunten al PECOSA cuando ya se pueda generar en el sistema, ¿ya? Entonces, ante una situación en emergencia se activan ciertos documentos con la finalidad pues de acelerar y poder responder ante esa emergencia y también se pueda controlar el registro a nivel del sistema informático que la entidad tenga, en este caso el SIGAMEF, tiene sus opciones para que puedan registrarse la información de esos bienes que estoy recepcionando. Siguiente, por favor. También esta modificatoria de la directiva establece que para la regularización de ingresos y salidas de compras por emergencia, en el caso de que estés regularizando, por ejemplo, ya pasó la emergencia y el área de logística te genera la orden de compra. Ya pasó los 25 días, yo no pude registrarlo en el sistema porque de repente hubo corte de fluido eléctrico y yo he tenido que trabajar todos mis documentos de manera manuscrita en papel, ¿no? Firmando actas o documentos que sustenten esa entrega de bienes. Entonces, cuando ya logística genera esa orden de compra después de los 20 días que yo recepcioné y entregué, la norma te dice que tienes un plazo de 5 días hábiles contados desde la emisión de esa guía de internamiento. O sea, ya todo el proceso de compra se hizo, yo recepcioné, entregué y pasaron 20 días y logística me está remitiendo esa orden como que en vías de regularización, se podría decir, ¿no? Entonces, la norma te dice, para el ingreso se consigna la fecha real del ingreso del bien en el almacén en el campo observación de la recepción, ¿no? Ustedes cuando ingresan, ¿podemos ampliar, por favor, la imagen del... Ajá, si podemos ampliar ajá, exacto. ¿Qué nos dice la norma? Lo registras efectivamente, vamos a suponer que ha sucedido la emergencia en el mes de abril, ¿ya? En el mes de abril, ya estamos junio y todavía la orden recién la emiten el 3 de junio, ¿ya? Vamos a ponernos en ese supuesto. Entonces, cuando registran esta orden que el área de logística te la remite en vías de regularización, se selecciona la orden que fue emitida el 3 de junio. Máximo lo tienes que registrar, de acuerdo a lo que establece la norma 5 días hábiles, el 9 de junio, consignando en la observación que esta orden, esta recepción, se efectuó en el 20 de abril del año en curso, ¿no? Entonces, lo vas a poder registrar, sí, esa orden que te la alcanzan, pero contemplando que no pase esos 5 días hábiles, consignando en el campo observación la fecha real de cuando se produjo ese ingreso en el almacén, ¿ya?
Además, tienes que consignar el número de la guía de remisión del contratista. ¿Se acuerdan que decíamos que para recepcionar bienes que no tienen guía de internamiento, lo podías efectuar esa recepción con la guía de remisión del contratista? Entonces, prácticamente es importante que tengas en cuenta este documento que va a activar o te va a autorizar ese ingreso ante una situación de emergencia. Bien. Para el caso de la distribución, por favor, si podemos, para el caso de una distribución, si la distribución se hizo, me entregaron pues en el mes de abril he distribuido, entonces cuando generes la PECOSA, también vas a consignar cuándo has distribuido, ¿no? En el campo justificación de la PECOSA, consignarás que esta distribución se ha hecho también en el mes de abril, ¿no? Entonces, hay que tener esas consideraciones que ante una situación de emergencia, cuando ya la logística emite la orden, solamente tengo 5 días hábiles para regularizar estos movimientos que hice en meses anteriores en esa emergencia. Bien, ¿podemos ya regularizar el tamaño de la pantalla? Ajá, bien, gracias. Entonces, hay que tener en consideración que la norma establece cuáles son los procedimientos que tienes que seguir ante una situación en emergencia en la cual se está comprando bienes y que si no les da, no contemplábamos esto normativamente, como que se pierde el control, ¿no? Muchas veces se ha visto casos en donde inclusive hasta se desconoce pagos a los proveedores, ¿no? Porque no tienes el control, a veces manualmente se pierden los documentos, ¿no? Entonces, acá tienes marco normativo para que puedas trabajar y tener control sobre esos bienes que estás recepcionando y distribuyendo. Siguiente, por favor. Bien, asimismo nos dice que la regularización mediante el PECOSA se sustenta en el acta o documento suscrito entre ambos responsables, tanto del origen y del destino, cuando los bienes muebles ingresan al almacén y se despachan posteriormente, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente, si yo entregué bienes en una situación de emergencia hacia un punto de destino y hay un documento, un acta que se ha suscrito entre ambos, cuando yo regularice la PECOSA ya no es necesario que la PECOSA sea firmada, sino que adjunto esos documentos, que es el acto documento que firmé en su momento. O sea, regularizo el PECOSA, adjunto. La regularización mediante el PECOSA se sustenta con la guía de remisión cuando la recepción se realiza directamente en el punto de destino, ¿no? Entonces, tengo documentos que me avalan cuando ya regularizo el PECOSA definitivo, cuando ya tengo toda la documentación y logística a mi alcance para regularizar. Entonces, ahí activo estos documentos que ya hice firmar y los adjunto al PECOSA, ¿no? Bien. Siguiente, por favor. El otro punto a tratar, ya vimos todo lo que es ingresos, entradas, cuáles son los documentos que sustentan un ingreso, ¿no? Las modificatorias importantes que ha tenido la directiva a nivel de los objetos que no son materia de almacenamiento. Y también hemos visto el tema de cuáles son el marco normativo ante una situación en emergencia, ¿no? Esas compras que se dan ante esta situación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema de las salidas de los bienes muebles del almacén, ¿no? Básicamente, respecto a las salidas, en el artículo 38 de esta directiva establece que las acciones destinadas a la identificación y disposición de bienes muebles para su transporte y respectiva entrega a otro almacén, al área usuaria o al usuario final, se debe realizar lo siguiente. Básicamente, para que realices la entrega de un bien hacia un destino final, hacia un área usuaria, ¿qué necesitas? Contar con la PECOSA. O sea, la directiva establece en este artículo que se tienen que generar documentos de salida, que va a ser una PECOSA
o también el PPA para el caso de salud, ¿no? Y su guía de remisión de corresponder, ¿no? Entonces, para efectuar una salida, necesariamente tiene que haber un pedido de atención de almacén por parte del área usuaria, en donde consigna cuáles son las cantidades que requieren de un determinado producto que están custodiados en el almacén, ¿no? Sobre este pedido del área usuaria, prácticamente el almacén verifica si efectivamente tiene este stock pues en sus ubicaciones destinadas a custodiar este producto, y sobre ello va a comenzar pues a condicionar este producto para que los pueda atender, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga el producto extraído de la ubicación física donde se esté custodiando, almacenando, va a tener que estructurar pues su paquete, acondicionar, ¿no? El kit que le hayan solicitado de manera adecuada para que esos productos que se entreguen permanezcan en las condiciones con las cuales han sido custodiados, ¿no? Que estos productos, cuando yo los tenga que distribuir hacia otro punto de destino, de repente hacia un área usuaria que esté en mi misma ubicación o donde está ubicado el almacén, llegue en las condiciones con las cuales yo le he custodiado, ¿no? Y puedan servirle a ese usuario que lo está solicitando. Entonces, para que pueda entregar estos productos acondicionados, embalados de la manera más idónea y pueda hacerse la entrega, se tiene que generar pues el PECOSA, ¿no? Que es el documento que sustenta la salida definitiva de ese producto que ha sido custodiado en mis ambientes, ¿no? La PECOSA o el PPA, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salud, tenemos pues dos almacenes, el almacén central o almacén principal y tenemos el almacén especializado, ¿no? Entonces, entre estos dos almacenes, como son de distintos responsables, se tiene que generar un PPA, un pedido provisional de almacén, en donde se le está entregando provisionalmente estos productos a un almacén que depende pues de DEMIT, ¿no? Que es un área usuaria. Entonces se le entrega provisionalmente para que estos medicamentos, estos insumos, se custodien de la manera más idónea, ¿no? Porque el almacén central no tiene condiciones para albergarlos de manera adecuada. Es por eso que se le entregan a este almacén especializado, porque ahí tiene los ambientes idóneos, temperaturas controladas, para que los pueda albergar. Y ya es el almacén especializado quien lo entrega pues a sus puntos de destino, que pueden ser centros de salud, establecimientos de salud, puestos, centros, en donde finalmente se terminan consumiendo, ¿no? Con la entrega hacia los pacientes que se atienden, ¿no? Entonces, ahí se activa este documento que se llama PPA, pero actualmente solamente es la figura para salud porque normativamente ellos lo tienen en su directiva SISMED establecido como tal, ¿no? Entonces, cuando ya retorna ese consumo que hace el establecimiento y finalmente el almacén especializado a través de la DEMIT lo informa al área de logística o al área administrativa, se termina generando la PECOSA por el consumo que se hizo en estos establecimientos de salud finalmente entregados, ¿no? Entonces, en el caso de salud la figura es distinta porque la PECOSA para lo que es medicamentos insumos, se genera con el consumo a nivel de los pacientes o de la entrega que hace finalmente el establecimiento o el puesto o el centro de salud, ¿no? Entonces, por eso es que normativamente se contempla el PPA también como una salida temporal entre almacenes. Y esto pues va acompañado de la guía de remisión. Bien, siguiente por favor. Bien, vamos a ver el registro en el SIGA-MEF, ¿no? ¿Cómo es que se efectúan estos registros? Por ejemplo, tenemos para la orden de compra, esta es una lámina en donde el tipo de ingreso va a consignarse pues la orden, ¿no? El documento con el cual
es lo que te autoriza el ingreso de acuerdo al artículo 25.2, ¿no? Dice las compras, el documento que me autoriza ese ingreso, ese registro, esa recepción es la orden de compra. Adicionalmente, tengo a la vista la guía de remisión, que también la consigno acá en este campo que dice class número de documento PROP, ¿no? Detallo ahí la guía de remisión con la cual estoy recepcionando esos bienes y cuándo se está efectuando esa fecha de recepción, ¿no? En la parte inferior se consigna el número de orden y sale automáticamente pues la fecha de la orden, ¿no? Entonces luego damos clic en el botón grabar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ajá. No. Entonces, ahí prácticamente tenemos una orden, ¿no? Unas bienes que provienen de compras, ¿no? También tenemos las figuras de las transferencias que se pueden hacer entre entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas se están transfiriendo, por ejemplo, un gobierno regional transfiriendo a una municipalidad o una municipalidad transfiriendo a una entidad de salud, ¿no? O Senares transfiriendo a las entidades de salud, Minedu transfiriendo a las entidades de educación de un gobierno regional, ¿no? En ese caso se activa la NEA transferencia. Con la NEA transferencia, el documento que va a ordenar el ingreso es la PECOSA. Normativamente dice que sí o sí tiene que venir un PECOSA para proceder a recepcionar esos bienes y a ingresarlos. A nivel del sistema tenemos una funcionalidad que nos permite con este botón importar, nos permite importar la PECOSA de la entidad origen, ¿no? Para ello, la entidad origen que está entregándote esos bienes o que te los está transfiriendo, al momento que ellos generen su PECOSA, el sistema tiene la funcionalidad para que pueda exportar esa PECOSA que genera y te puede compartir ese archivo para que en tu SIGA, cuando ya recibas los bienes, puedas importar ese archivo y automáticamente se van a cargar los ítems que consignó el almacén origen en su SIGA, ¿no? Entonces, esta es una funcionalidad que quizás no se utiliza mucho, pero que el sistema sí cuenta con esa opción para que se pueda importar, ¿no? Por ejemplo, caso de Senares, que entrega con PECOSAS, pues no entrega 5 bienes, pues entrega 20, 30 bienes. Entonces, es más viable que se le pida ese archivo, te lo generen y lo puedas importar. Para el caso de salud, ¿no? Para el caso de educación, seguramente de manera similar. Pero funcionalmente sí se contempla. Ahora, el problema quizás acá es de que muchas veces la entidad de origen, la que genera la PECOSA, ha consignado puntos de destino, pero no ha consignado bien el número de unidad ejecutora. Entonces, ahí como que quizás pueda presentarse error porque el sistema no tiene con qué validar a nivel del código de ejecutora para que lo pueda leer en el SIGA del punto de destino, ¿no? Quizás por ahí podría haber complicaciones, pero si la entidad de origen lo define bien, ese código, la entidad de destino no tendría que tener problemas para la importación del dato, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí está el registro de la NEA compra por emergencia, ¿no? Por ejemplo, aquí básicamente el tipo de ingreso se contempló como el tipo 19, que es la NEA compra por emergencia. Esta NEA compra por emergencia, cuando se selecciona, básicamente te va a dar opción para que puedas registrar la información en el momento. Por ejemplo, yo almacén en el mes de abril, siguiendo la figura del ejemplo que les presenté en la lámina anterior, en el mes de abril estoy recepcionando bienes. Entonces, yo los puedo registrar porque tengo luz, energía, el sistema no está habilitado para el registro y selecciono la NEA compra por emergencia y registro los bienes. Acá no te va a pedir otro documento como el pedido de entrada al almacén de parte de la usuaria. No, solamente que dice la norma, se activa cuando tienes la guía de
remisión del contratista. Entonces, seleccionas NEA compra por emergencia y consignas la guía de remisión del contratista. Con esos documentos registras. Pero, ¿qué pasa de acá en 20 días? Ya estamos de repente junio o más días suscitados. Logística genera su orden porque tiene que regularizarlo, ¿no? Entonces ellos, como ya previamente has registrado como NEA compra por emergencia en el mes de abril, cuando ellos generen su orden en el mes de junio, en julio, tienen que activar el checkcito que dice con NEA compra por emergencia. ¿Para qué? Para que cuando selecciones el tipo de ingreso compra, ya no visualices esa orden que regularizaron de esa compra en esa situación de emergencia. Entonces, cuando ellos activan esa orden que regularizaron, ya no lo vas a visualizar cuando selecciones los tipos de ingreso por compra. O sea, esto siempre y cuando hayas registrado en el momento en que recibiste los bienes en esa situación de emergencia. O sea, lo registraste como NEA compra por emergencia, pasaron los meses, logística genera su orden y tiene que activar con NEA compra por emergencia porque ya tienes registro en el sistema en ese mes que suscitó la emergencia. ¿Cuándo no lo activa? ¿Cuándo no activa con NEA compra por emergencia? Cuando no pudiste registrar en su momento y esperaste a que logística te mande la orden. O sea, recibí los bienes, todo lo llevé con la guía de remisión, el control fue con mi documento, con mi acta, logística regulariza la orden y en ese momento yo recién ingreso. ¿Pero cómo lo ingreso? Ya no lo ingreso con compra por emergencia, sino lo ingreso con su tipo de ingreso, orden, ingreso por compra. ¿Por qué? Porque voy a jalar esa orden regularizada. ¿Y cuántos días te dice la norma que tienes? Solamente tienes 5 días hábiles de emitida esa orden. Pero ya lo ingresas como ingreso por compra, ya no como NEA compra por emergencia. Entonces, va a depender de lo que en ese momento pudiste hacer y de las condiciones que tengas para registrar la información. En ambas situaciones, normativamente te contempla el poder activar uno u otro, ¿ya? Entonces, va a depender de las condiciones que en ese momento tengas y puedas accionar uno u otro que normativamente está contemplado. Bien, siguiente, por favor. Bien, independientemente de los tipos de ingreso, como hemos podido ver, hay 3 ejemplos que básicamente hemos presentado una compra, una transferencia y el tema de la NEA compra por emergencia. Cuando registramos en la opción de recepción hay estados, ¿no? El estado control de calidad, liberado, no recepcionado, observado y rechazado. ¿Por qué se han creado estos estados? Justamente los estados se crean porque va a depender, como ustedes pudieron ver en la lámina anterior, para culminar la recepción yo necesito documentación, es una, y necesito también la conformidad de parte del área usuaria, porque de repente yo como almacén, y la norma lo establece, lo que me corresponde es hacer mi verificación. Verifico empaques, verifico cantidades, verifico cómo está llegando el producto, verifico lote, fecha de vencimiento, pero ya las características propias del bien, de lo que está pidiendo, le compete al área usuaria decir, esto es lo que yo necesito. Entonces, en tanto el área usuaria no me dé esa conformidad, lo tendré que dejar en control de calidad. O quizás el producto que me está llegando está observado, no tiene las condiciones para lo cual lo voy a recepcionar, ¿no? Por ejemplo, había una entidad que me llamó el año pasado, me decía, han llegado unos frigideres, pero los frigideres no han venido en su caja, no han venido correctamente embalados, han venido así. O sea, como que no tienen las condiciones para ser recepcionados. Entonces, lo pondré, lo registro en el sistema, pero tendré el estado de observado o el estado de rechazado y comunicaré pues al órgano de las contrataciones y le diré el producto está siendo observado por esto para que ellos puedan coordinar con el proveedor y se haga la entrega adecuadamente, ¿no? O sea, va a depender del contexto y de la situación
hasta que el área usuaria te dé la conformidad. Entonces, es por ello que puedes manejar estos estados a nivel del sistema para que puedas replicar lo que se da a nivel de acciones en esa gestión, ¿no? De almacenar y distribuir bienes, ¿no? Entonces, el único estado que te da pie para que avances a la siguiente opción de entradas es básicamente el estado liberado. El estado liberado quiere decir que el producto está en condiciones para que yo lo pueda recepcionar, ¿no? Entonces, activo el estado liberado y voy hacia la opción de generar entrada al almacén, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, solamente para hacer de repente una precisión en la lámina anterior, en la recepción en el almacén es importante para aquellas entidades de salud que activen el lote y la fecha de vencimiento, o sea, para aquellos productos que tienen pues esta característica que es importante que se tenga que controlar. Es importante que registren estos datos del lote y la fecha de vencimiento tal cual lo registran pues en su sistema del SISMED, ¿no? Solamente con respecto a la otra opción, es importantísimo que ustedes registren el lote y la fecha de vencimiento de los productos relacionados a suministros, a medicamentos, ¿no? Como habrá también otros tipos de bienes para otras entidades que es importante también su registro, ¿no? De estas variables. Bien, entonces generada la entrada, a nivel del sistema, ese registro se va a quedar en un color verdecito, como lo podemos ver acá, y me va a decir que está pendiente de generarse la entrada propiamente para que estos productos que han sido recepcionados formen parte del CARDEX, ¿no? En esta opción yo ya estoy diciendo que el producto ya el área usuaria le está dando su conformidad para yo proceder a internar esos bienes, a ubicarlos en las ubicaciones que les corresponde o donde ya han sido destinadas para poder custodiar esos bienes, ¿no? Entonces ingresamos a la carpeta amarilla de este registro, de esta orden que estoy ingresando, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí es donde básicamente en entradas le voy a dar esa conformidad, ¿no? Aquí ya tiene que tener el OK del área usuaria para que forme parte del CARDEX estos productos, ¿no? Sume a los movimientos de ingresos que tiene el producto y a la vez también estos sean internados en el almacén de la entidad, ¿no? O sea, esta figura es, doy la conformidad, estoy ingresando el producto a nivel de mi CARDEX y también físicamente ese producto se está moviendo de una zona de recepción hacia la zona de internamiento. Ya los estoy ubicando en donde corresponde custodiarlos, ¿no? Entonces, importantes estas acciones porque se ha visto muchas veces en que a veces el área usuaria no da conformidad y el producto muchas veces por el apuro se recepciona, pero cuando avanza, ya para que se pague por el proveedor, no quieren dar las conformidades. Entonces ahí es donde se detiene y quien se ve afectado prácticamente es el proveedor que ha entregado el producto, pero que no le ha sido observado, ¿no? Entonces se ve afectado el proveedor, se ve afectada la entidad porque es un producto que va a estar ahí por años, quizás entren ya a otros tipos de procesos y ya nos vemos afectados en que los productos van a ser necesarios para la prestación de los servicios o las actividades que tenga que hacer la entidad, ¿no? Entonces es importante que tenga la conformidad del área usuaria para que el producto sea internado y distribuido, ¿no? Y también la otra parte, que es el proveedor, se cumpla pues con los pagos que el proveedor requiere una vez que su producto ha sido entregado a la entidad, ¿no? Entonces se da la conformidad de entrada y este va a formar parte del CARDEX. Siguiente, por favor. Bien,
finalmente, ya una vez de que forma parte del CARDEX, este producto, el área usuaria, ya viene la salida de este producto, el área usuaria para que pueda recibirse o entregarse estos bienes, tiene que haber un pedido de atención de almacén, ¿no? Este pedido de atención de almacén activa prácticamente la fase para es una de las fases de la distribución, ¿no? El pedido de parte del área usuaria, porque el almacén no puede ser juez y parte en esa distribución, ¿no? Sino que alguien le dice que lo necesita y tiene la autorización, en este caso correspondiente, para que se le pueda entregar, ¿no? Entonces se activa el pedido de atención de almacén, que es una opción que también existe a nivel del sistema, y con ello tiene 3 tipos de orígenes, ¿no? Que viene del CNM, de un pedido de entrada al almacén o de otros, ¿no? Para el caso de bienes, pues, que vienen de CARDEX arrastrando como parte del CARDEX de años anteriores, utilizaremos el otros para poder descargar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y a través de la opción de autorización, autorizo las cantidades de acuerdo a lo que tengo disponible en el stock del almacén, ¿no? Y acá pues viene la figura de lo que también establece la directiva, ¿no? Generado el pedido del área usuaria, lo que hace el almacén es mirar que físicamente exista, ¿no? Y que también lo pueda distribuir, ¿no? Porque si no tengo stock, no voy a poder entregar por más que me pide el área usuaria. Entonces, van a verificar si efectivamente cuentan con ese stock y van a extraer, ¿no? Ese proceso es básicamente esta opción, ¿no? La autorización, porque estoy diciendo que efectivamente sí están esos bienes físicamente para ser entregados, ¿no? Entonces, autorizo las cantidades. Quizás aquí hay que mirar 2 columnas que dice solicitada, autorizada, ¿no? El usuario me podría solicitar, pero va a depender de la cantidad que yo tenga para atender. Entonces, en algunos casos inclusive podría ser menos, pero no puede ser más, ¿no? Entonces, quizás acá la solicitada puede ser 6, pero finalmente yo autorizo 3 o 4, dependiendo de lo que físicamente tenga para atender, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente se genera pues el PECOSA, que es el documento que me autoriza la salida definitiva de mis bienes del almacén, ¿no? Entonces, con esta PECOSA, una vez que se suscriba, básicamente estoy diciendo que esos bienes ya pasan a responsabilidad de alguien más, que no es el almacenero, porque el almacenero, en tanto permanezcan en sus ambientes, no tengan este documento como salida, entonces todavía tiene responsabilidad porque está dentro de sus ambientes y tiene la responsabilidad de custodiarlos adecuadamente, en las mismas condiciones con las cuales fueron adquiridos, con las cuales me entregó el proveedor. Los tengo que custodiar correctamente, ¿no? Entonces, cuando ya genero la PECOSA, quiere decir esos bienes están yendo a responsabilidad de alguien más que no es el almacén, porque están saliendo de sus ambientes. Entonces, ahí es importantísimo también cómo es que se ve el tema de la modificatoria que sufre la directiva de los bienes que no son objeto de almacenamiento, porque los bienes que no son objeto de almacenamiento, que se instalan directamente o que en la misma compra ya se dice este bien va a ser instalado en tal ambiente y con eso yo le pago al proveedor. Entonces ahí el almacén no lo ve, pues no lo ve porque no ingresa a su ambiente, no sale de sus ambientes, directamente se instalan y por ende es que se considera que esos bienes no son objeto de almacenamiento, ¿no? Como son los vehículos, como decíamos los semovientes, como son aquellos bienes que incluyen instalación. Pero, por ejemplo, en algunas entidades me decían hay aires acondicionados que no incluye instalación. Yo lo compro por convenio marco y esos bienes llegan a mis ambientes y después ya el área de logística contrata el servicio de instalación y vienen e instalan todos, ¿no? Pero inicialmente esos equipos de aire acondicionado no han incluido instalación. ¿Lo ingreso o no lo ingreso? Entonces ahí sí corresponde el ingreso
porque el bien va a permanecer en tus ambientes en tanto se contrate ese servicio y por ende vas a generar un ingreso y una salida, porque es un bien que no incluyó instalación. Entonces, en algunos casos sí, en algunos casos no, va a depender de que si incluye o no instalación desde el punto inicial en la orden, ¿no? Bien, siguiente. Bien, entonces, finalmente, estos movimientos de ingresos, salidas, a nivel del sistema, se va a replicar en el CARDEX de almacén. Sí. Roger, ¿tienes activado tu cámara y tu micro? Roger, ajá. Bien, a nivel del sistema, estos movimientos de entrada y salida se van a reflejar en el CARDEX de almacén, ¿no? Ahí podemos mirar cuánto es pues la cantidad inicial, ¿no? La cantidad inicial, la cantidad de entradas, las cantidades de salidas, cuánto es el stock final que tengo a ese mes, ¿no? Tanto en cantidades y valores. Entonces, a través del sistema del SIGAMEF, que es prácticamente un sistema donde las entidades van a tener que llevar el control de sus ingresos, de sus movimientos, prácticamente en esta opción puedes mirar esos movimientos, ¿no? Y además, para aquellos productos que tienen lote y fecha de vencimiento, en la parte inferior, donde si ustedes se fijan, dice lotes por ítem, entonces al seleccionar el ítem, en la parte inferior ya se visualiza el lote, la fecha de expiración. Ahí también vas a poder ver qué productos están próximos a vencer, ¿no? Mediante alertas que tiene el propio sistema. Otra de las cosas que tiene a nivel del almacén es de que se define para un producto cuánto es el stock máximo y el stock mínimo y sobre ello el sistema va a marcar el ítem con un color que le diga al usuario, este producto está próximo a quedar desabastecido, ¿no? Entonces, con esas alertas ya el responsable de almacén comunicará pues al área usuaria para que se puedan nuevamente realizar las compras y no quedar desabastecido para la prestación de los servicios que se tengan que hacer o las actividades, ¿no? Entonces, en resumen, el sistema tiene pues al menos algunas funcionalidades que te van a permitir gestionar como son los ingresos, los distintos tipos de ingresos, ¿no? Las salidas y básicamente los movimientos, ¿no? Y otras funcionalidades como el registro de los inventarios, ¿no? Otra de las cosas que también te permite, pues, es informar el parte contable mensual, ¿no? Al área de contabilidad, en donde ya este movimiento que tienes a nivel de bienes, como se enlazan a una cuenta, vas a tener, pues, tus reportes a nivel de cuentas, tanto en valores, para que puedas conciliar mes a mes, pero para eso es importante que la información que se registra sea lo que efectivamente se está dando en el día a día, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, eso es lo que les quería compartir respecto a lo que son ingresos y salidas en función a la directiva número 4. Gracias. Muchas gracias, Tali, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido durante el proceso de inscripción de nuestros participantes a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo realizar el control de ingreso y salida de bienes? Bien, bueno, básicamente, de acuerdo al artículo 32 de la directiva, establece que para el registro de los movimientos de los bienes, tienes que efectuarlo pues a través del SIGA, ¿no? Entonces, que nos permita la trazabilidad y el control del stock en el almacén, ¿no? Estos básicamente están vinculados al ingreso de la información en el sistema informático de soporte de la gestión de almacenamiento y distribución, que es el SIGA-MEF, ¿no? O con el que cuente la entidad, que pueden ser pues sistemas propios,
o también a través de los registros, a través de medios físicos, ¿no? Como por ejemplo las tarjetas de control visible o los cuadernos o actas, ¿no? Por ejemplo, hay entidades, municipalidades que no tienen el sistema instalado y que tienen que llevar obligatoriamente, manualmente ese control y con sus tarjetas de control visible. Entonces, el control de ingresos y salidas se deberían hacer a través del SIGAMEF o si no se cuenta con un sistema de registros manuales y con las tarjetas de control visible definitivamente. Bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué normativa establece que la guía de remisión del proveedor es el único documento fuente para ingreso de bienes derivados de una orden de compra? Bien. De acuerdo al numeral 25.2 del artículo 25 de la directiva, establece que los bienes que proceden de una compra, el documento que ordena el ingreso es la guía de internamiento, ¿no? Ustedes han visto en el SIGAMEF, dice guía de internamiento o orden de compra. O sea, para compras va a ser la guía de internamiento, orden de compra, ¿no? Adicionalmente, nos dice este artículo, se tiene a la vista la guía de remisión, dice. Y otro documento en donde se pueda mirar las características. O sea, tiene que estar detallado para poder decir esto está cumpliendo con lo que finalmente estoy recibiendo, ¿no? Entonces, aquí el documento ante una compra es la orden de compra y adicionalmente la guía de internamiento del proveedor. Sin embargo, cabe precisar que la directiva sufre modificatorias en donde dice que la guía de remisión es un documento de sustento, pero ante una emergencia cuando no exista una orden de compra. O sea, solamente en esa situación yo podría recibir los bienes con una guía de remisión del contratista, pero cuando esté en una situación de emergencia y no tenga la guía de internamiento, ahí se activa solamente ese documento. Si no, es la orden de compra. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si contratan 120 metros cúbicos de arena y el proveedor lo deja todo en un solo día, ¿se debe emitir guía de remisión por carro o se puede generalizar la guía de remisión del remitente? Bien, la consulta formulada corresponde a la SUNAT, hacer la consulta a la SUNAT porque es quien define lo correspondiente a la guía de remisión. Sin embargo, si hablamos a nivel del SIGAMEF, el SIGAMEF cuenta con opciones para el registro de la guía de remisión. O sea, hay una opción en donde te permite hacer el registro total o parcial de la cantidad consignada en la PECOSA. O sea, debería ser pues de acuerdo a lo que vas despachando, pero el sistema sí te permite hacerlo parcial o total de acuerdo a lo que tenga la PECOSA, ¿no? A través de esa funcionalidad. Gracias. Siguiente, Bien, por muchas favor. gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, si todo ingreso de bienes se ingresa con guía de remisión al almacén, todos los combustibles que se consume en las movilidades de la entidad se ingresa y sale con GR para control administrativo. Según la SUNAT dice que no es necesario. Eso trae confusión a los usuarios. ¿Qué si hacemos uso de la GR para el ingreso-salida de almacén? Indicar lo correcto. Bien. De acuerdo con el numeral 25.2 de la directiva 4, establece que para aquellos bienes que proceden de una compra, la recepción se efectúa en base a lo establecido en la guía de internamiento. Como les decía, es la orden de compra. Adicionalmente, se tiene a la vista la guía de remisión o otro documento, ¿no? Respecto a la consulta puntual, no corresponde generar guías de remisión para el combustible, considerando que las entidades no compran combustible para distribuir a puntos de destino, ¿no? Son pocas esas entidades que quizás tengan esa figura, ¿no? Sino que el combustible se entrega directamente pues en el grifo y se consume pues en sus actividades. Entonces no correspondería hacer uso de la guía de remisión, excepto que sean esas entidades como defensa que sí tengan pues almacenes o ambientes para custodiar pues combustible, ¿no? Bien. Siguiente, por favor. Muchas gracias.
Si tenemos otra pregunta, en la división de logística usamos el sistema SIGA para el tema de control de existencias. La pregunta es, si usando el SIGA, ¿también estamos obligados a usar las tarjetas de stock visibles? Ok, gracias. De acuerdo al numeral 4.2 de la Directiva 4, establece el concepto de registro de control visible, ¿no? Que es el medio físico o electrónico que tiene por finalidad controlar el movimiento y salida de las unidades físicas del bien mueble. Y básicamente establece en el anexo 8 cuáles son los campos mínimos que debería de tener estas tarjetas de control visible, ¿no? En ese sentido, aquellas entidades que usan el SIGA tienen que continuar utilizando las tarjetas de control visible, considerando que este sistema no cuenta con el registro de stock por ubicación física. Entonces, al no contar con ese registro de stock por ubicación física, que es importante, vamos a tener que continuar utilizando a la par las tarjetas de control visible. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Podrían explicar a detalle por qué desde la creación de la Directiva de Almacenes se le nombra a todo bien como bienes muebles, aun cuando contadores que confunden los bienes muebles como bienes patrimoniales o bienes de capital? Según la normativa dice que todo lo que ingresa al almacén es considerado como bien mueble. Bien, gracias. De acuerdo al punto 3 del numeral 4.2 del artículo 4 de la directiva, establece el concepto de bien mueble, ¿no? Como aquellos bienes que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, ¿no? Incluyendo los intangibles y las existencias. En ese sentido, por ejemplo, los lapiceros, ¿no? Los cuadernos, los medicamentos, no necesariamente son bienes patrimoniales, entonces, pero sí cumple con la condición que nos dice que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, ¿no? Entonces, es por esta definición que se identifican inclusive como bienes muebles, ¿no? O sea, es todo, tanto los bienes patrimoniales o los suministros que se le llaman, ¿no? Cuadernos, lapiceros, medicamentos, toners, todos estos. Y los bienes patrimoniales son bienes muebles, de acuerdo a la definición que establece la Directiva 4. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Explicar la operación del sistema en cuanto a temas de eliminar PECOSAS, formuladas por error y nuevamente cargar. Bien, gracias. A nivel del SIGA-MEF, pues va a depender de lo que en ese momento necesites corregir, ¿no? Porque si vamos a corregir de repente el ingreso o la entrada al almacén, vamos a tener que extornar esa PECOSA y retroceder, ¿no? Se podría decir hasta poder corregir el ingreso propiamente, ¿no? Entonces, va a depender de lo que necesites corregir. Si solamente necesitas corregir la PECOSA, vas a tener que extornar la PECOSA porque no hay eliminación o una opción que diga ajustar o corregir o actualizar la PECOSA, sino que el sistema, una vez generado la PECOSA, lo que corresponde es el extorno, ¿no? Para luego estornar pues la entrada, luego estornar la recepción, y ven esa secuencia, ¿no? Hacia atrás se podría decir, ¿no? Luego, si necesitamos corregir de repente el pedido, vamos a tener que desautorizar pues el pedido de atención de almacén, ¿no? Liberar las reservas, porque a veces desautorizamos, liberamos la PECOSA, liberamos la entrada, liberamos la recepción, pero no liberamos el pedido. Entonces se generan reservas a nivel del sistema, ¿no? Entonces es importante hacer ese ciclo también de desautorizar el pedido para liberar las reservas que se puedan generar a nivel del CARDEX, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que también eliminar PECOSAS mediante estos estornos también puede generar el tema de distorsiones de valores, ¿no? De valores a nivel de los valores contables que me presenta el ítem, ¿no? Hay muchas entidades que extornan y luego dicen, no, ya no me cuadra, porque justamente en esos estornos el sistema comienza a hacer recálculos. Acuérdense que hay cantidades y valores, entonces en esos recálculos podrían haber
distorsiones de estos montos inicialmente reportados, ¿no? Pero en concreto, para poder eliminar hay que extornar. Y dependiendo de lo que quieres corregir, vas a tener que retroceder, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué es importante registrar de manera precisa los ingresos y salidas de existencias en un almacén? ¿Y qué consecuencias podría tener un mal control de estos movimientos? Bien, gracias. Bueno, de acuerdo al numeral 32.1 del artículo 32, establece que el registro de los movimientos de un bien mueble básicamente se tiene que hacer en un sistema o en cualquier otro medio físico, ¿no? Si es que no tengo un sistema, como les decía, en las tarjetas de control visible o en sus registros, pues, físicos, manuales, que les permita esa trazabilidad y el control de los stock, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que la información que se consigne, ya sea a nivel manuscrito, a nivel de los sistemas, sea fehaciente, o sea lo que efectivamente se está dando en mi almacén, ¿no? Entonces, sea fehaciente con esas actividades, porque un registro incorrecto básicamente te va a traer diferencias de inventarios, ¿no? Si yo registro mal en el sistema y no va a responder a lo que físicamente tengo, entonces me va a generar diferencia de inventarios y una, pues, inadecuada gestión de mis bienes a nivel del almacén, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? Pues me puede generar sobrestock, porque estoy mirando algo que no tengo, ¿no? Estoy comprando, de repente, a nivel del sistema no figura, pero físicamente sí lo tengo, pero como el sistema me dice que no hay, se van a estar generando compras que me van a generar sobrestock de ese producto en mis ambientes, ¿no? O también podría quedar desabastecido porque estoy mirando un stock a nivel del sistema que físicamente no existe y que cuando me van a pedir y voy a verificar si tengo esas cantidades, no las encuentro. Entonces voy a quedar desabastecido y esa va a ser una consecuencia. Lo otro, por ejemplo, salud, en el tema de vencimiento de sus bienes o de repente otra entidad que maneja alimentos, ¿no? Entonces los productos se pueden vencer porque no estoy registrando los lotes y las fechas de vencimiento, entonces no me permite tener el control de qué productos están próximos a vencer, qué productos están vencidos, ¿no? Y eso pues va a ocasionar perjuicios a la entidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo materiales que no tienen registro alguno? Bien. Según el artículo 48, básicamente estos bienes se van a considerar como sobrantes, o sea, sobrantes en mi almacén. Entonces, la norma te dice que, te dice cuáles son las causales establecidas para que las puedas reconocer, ¿no? Por ejemplo, establece la norma en este artículo, dice, identificado el bien sobrante, o sea, yo ya sé que hay estos bienes. Entonces, tengo que ver cuáles son las causas del origen, ¿no? Y hay dos causas que normativamente sí están contemplados. Cuando de repente efectúe un mal despacho, de repente en la pecosa consigné 100, pero finalmente entregué 90. Entonces, 10 tengo aquí que están identificados que no los he despachado con esa pecosa. Entonces, ¿qué procede? Coordinar para poderlo entregar y hacer la actualización, hacer el ajuste en la pecosa de acuerdo a lo que estoy entregando. Podría ser que entregue los bienes finalmente al punto de destino de acuerdo a la pecosa consignada. Otra de las causas que la directiva dice que lo puedes hacer, puedes regularizar los registros, es cuando de repente no hayas registrado esos bienes, ¿no? Llegaron he recepcionado, pero no los registré en el sistema, pero cuento con la documentación, entonces procedo a hacer el registro y la regularización a nivel del SIGAMEP, ¿no? Pero hay otras causales distintas a esas dos, o sea, no hay un mal despacho, no es que el registro esté pendiente, sino que el sobrante no tiene documentación que lo sustente, es un sobrante distinto a las causales que les he mencionado.
Entonces, la directiva establece que se tiene que hacer un saneamiento administrativo. Y para ello, en este artículo establece cuál es el procedimiento que básicamente nos dice que el responsable del almacén va a tener que elaborar un informe en un plazo no mayor a 30 días hábiles. En función a ese informe, la OGA va a tener que emitir una resolución para que se pueda incorporar esos bienes a las existencias del almacén, ¿no? Y para ello establece pues un plazo de 15 días hábiles a la OGA para que pueda emitir esa resolución y posterior a ello ya se incorpore en el sistema mediante una NEA diferencia de inventarios, ¿no? Pero también la norma sufre una modificación, la Directiva 4, y contempla un supuesto. El supuesto es cuando esos bienes sobrantes no sean de utilidad para la entidad. Entonces, esos bienes que no sean de utilidad para la entidad, la norma te dice no hace saneamiento administrativo. Pero si esos bienes sobrantes son de utilidad para la entidad, vas a tener que hacer un saneamiento administrativo con el procedimiento regulado por la directiva, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se realiza la entrada y salida de combustible a un almacén? Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Bien, el combustible no es un bien exceptuado, tal cual sí lo establece pues para aquellos bienes que no son objeto de almacenamiento, ¿no? El combustible sí o sí se tiene que registrar tanto ingreso y salida en su sistema informático, ¿no? Entonces, en el supuesto, vamos a ponernos en supuestos porque no lo han especificado, quizás sea una entidad de defensa o quizás sea una entidad que no necesariamente tenga pues depósitos de combustible, ¿no? En el supuesto que el almacén cuente pues con un tanque para almacenar combustible, como sí pasa pues en defensa, ¿no? Ellos tienen tanques, buques, en donde pues almacenan combustible, ¿no? Entonces, en esa situación se debe ingresar la cantidad total del combustible recepcionado, ¿no? Y se va emitiendo las PECOSAS de acuerdo con el pedido de atención del almacén, el pedido de atención de almacén que generan las áreas usuarias, ¿no? Entonces, con eso vas a ir entregando ese producto hasta que se agote la totalidad de lo que tiene en ese depósito, ¿no? Pero en el otro supuesto, y es donde ya van a entrar la mayoría de entidades, ¿no? En el supuesto que no se cuente con un depósito, un tanque para almacenar o no cuenten con un ambiente, que normalmente eso es lo que sucede en las entidades, en la mayoría de los casos, el combustible es suministrado pues directamente a las unidades de transporte en el mismo grifo, ¿no? O sea, entonces ahí lo que sugerimos, y es lo que la mayor parte de entidades hace, es que van a nivel del SIGA, pues el registro se lleva pues por contratos y se van emitiendo órdenes de acuerdo a los vales de consumo, ¿no? Entonces, estas órdenes cuando ya llegan al almacén lo ingresan y generan la PECOSA por la totalidad de la orden, ¿no? Entonces, es importante también que se generen órdenes de acuerdo a los vales de consumo porque el combustible varía de precio. Entonces, es por ello que no se puede generar pues una orden anual, se podría decir, con un precio X, porque luego cuando lo quieren registrar el ingreso en el almacén tienen problemas porque el precio ya no coincide en el mes que se consumió, ¿no? Entonces, es importante que tengan esa consideración porque se han encontrado muchas entidades que prácticamente con una orden están registrando el producto y como no coinciden en el precio, comienzan a jugar con las cantidades. Al final, sale de que les falta cantidad de galones de combustible. Entonces, es importante, nuevamente les menciono, que les sugerimos que las órdenes se tengan que emitir de acuerdo a los consumos, a los vales de consumo que se va dando por la entidad, se va registrando y se genera pues por la totalidad de ese consumo, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta que menciona sobre los ingresos y salidas entre unidades ejecutoras para realizar préstamos y transferencias de medicamentos e insumos. Bien, gracias, Roger. Bien, de acuerdo al punto 27 del numeral 4.2 del artículo 4 de la directiva,
establece el concepto de transferencia externa, ¿no? Que básicamente se da esa figura de transferencia entre dos entidades, ¿no? Entre dos entidades públicas. Aquí, en este concepto nos dice que la transferencia externa es la distribución del bien mueble hacia almacenes con un distinto responsable de almacenamiento y distribución. Y nos dice que esta transferencia se efectúa a través de un PPA o de una PECOSA. Como les comentaba, el PPA para salud se va a activar porque es una entrega provisional entre dos almacenes existentes en una misma entidad, ¿no? Pero si es una entidad distinta a salud o mismo salud, ¿no? Entregando a otra entidad, como es la formulación de la pregunta, se tiene que generar un PECOSA. O sea, entre almacenes no hay préstamos. No hay préstamos entre almacenes y esta figura de entregar hacia otra entidad, la directiva dice que el documento que autoriza la salida de ese producto es la PECOSA. Entonces, si ellos te quieren retornar el producto, se podría decir una vez entregado, te tendrán que hacer una PECOSA nuevamente y ya lo incorporarás a tus almacenes, ¿sí? Entonces, la transferencia entre entidades, el documento que va a ordenar esa transferencia, esa salida, es la PECOSA. La PECOSA emitida por la entidad origen. Bien, gracias, Rey. Muy bien, tenemos otra pregunta respecto al artículo 3, incorporación de la cuarta disposición complementaria final a la directiva número 4 del año 2021. Bienes muebles que no son objeto de almacenamiento. ¿Significa que ya no se debe ingresar al cártex los bienes comprendidos en esta disposición? Bien, gracias. De acuerdo a la cuarta disposición complementaria final de la directiva, establece que los bienes muebles susceptibles de ser incorporados en el patrimonio de la entidad u organización de la entidad no son objeto de almacenamiento, ¿no? Caso de, como les comentaba, los bienes obtenidos a través de contratos de obra o que incluyan su instalación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos bienes que se adquieren en el marco de una obra, básicamente se construye la infraestructura y se entrega pues con el equipamiento inclusive instalado. En ese sentido, no ingresan por el almacén. Entonces, ¿cuándo se reconocen? Se reconocen cuando ya se va a entregar esa infraestructura con esos equipos instalados, ¿no? Y ahí ya se activa pues el acta de entrega-recepción por la parte de patrimonio, ¿no? Entonces, es a través de contratos de obras o cuando incluye instalación, como les decía, los tomógrafos, ¿no? Los aires acondicionados, no van a ingresar al almacén, ¿no? Porque se deben incorporar directamente en el patrimonio. O cuando se trate de semovientes, de vehículos, de naves, de aeronaves, ¿no? No cumple ninguna fase del almacenamiento y distribución, no se recepcionan, el almacén no participa y por ende no se registra tampoco en el sistema. O sea, no hay entrada ni tampoco emisión de PECOSAS, ni el almacén emite ningún documento. Los participantes son otros, ¿no? Que es el área usuaria y el control patrimonial. Bien, gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. Si existe diferencia en los montos consignados en la orden de compra frente al importe que aparece en la factura y se determina que la diferencia es por redondeo, ¿qué acciones se debe realizar para poder conciliar? Bien. Básicamente se debe realizar un informe explicando esas diferencias que puede ser pues por el método de evaluación también, ¿no? Que esté utilizando. Si en caso de salud pues utiliza el método de evaluación promedio y pues el precio se va a distorsionar, ¿no? En unos puntos, ¿no? Entonces cuando hay esas diferencias tiene que haber un informe de por medio para que en función a ese informe en el parte mensual que estoy alcanzando a la oficina de contabilidad, esta puede registrar y sustentar esa diferencia mediante una nota explicativa, ¿no? En el CIA. Pero como almacén, lo que debemos remitir es un informe explicando por qué se está dando esas diferencias para que la oficina de contabilidad pueda también registrar, ¿no? Esa nota en función a ese informe que alcanza el almacén.
Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los bienes adquiridos por una oficina debe ser administrado por el almacenero o por la misma área? Bien. De acuerdo al artículo 36 de la directiva, establece que la distribución de bienes inicia con la generación del pedido de atención de almacén que lo genera el área usuaria, ¿no? En ese sentido, una vez que me llega ese pedido de atención de almacén, lo que hace el responsable de almacén es generar la PECOSA y le entrega los bienes, ¿ya? Entonces, aquellos bienes que ya salen de los ambientes del almacén ya no es responsabilidad del almacén, es responsabilidad del área usuaria porque la PECOSA prácticamente me está diciendo que ese bien tiene una salida definitiva de mi almacén. Entonces, el actor responsable de la gestión del uso ya es otro, es el área usuaria. En tanto el bien no haya salido de mis ambientes, o sea, está en mi almacén, la responsabilidad va a ser del almacenero en custodiarlos de la manera más adecuada esos bienes, ¿ya? Entonces, si hay PECOSA, ya va a quedar para el área usuaria. Si no hay PECOSA y mis bienes permanecen en mi almacén, la responsabilidad de esa gestión, de esa custodia, es del almacén, del responsable de almacenamiento y distribución. Bien, gracias. Muy bien, tenemos una última pregunta. ¿Los préstamos de bienes de almacén central, cómo se reporta en el cuaderno de obra? Bien. Va casi como que se enlaza con la pregunta anterior, ¿no? Como les decía, el almacén no realiza préstamos, el almacén no presta, cuando salen los bienes de un almacén, salen con una PECOSA, ¿no? Entonces, en el supuesto de que se trasladen bienes del almacén central al almacén de obras, acuérdense que el almacén de obras ya no es parte de la logística, de la administración propiamente, sino que ya está en el área usuaria de la gerencia de infraestructura. Entonces, cuando ya salen de mis ambientes, lo despacho con una PECOSA. Entonces, por ende, no hay préstamos, hay salidas definitivas que se sustentan en un documento que es el PECOSA. Y si sale hacia el almacén de obras, va a tener que ser con ese documento, PECOSA, con la PECOSA. Bien, gracias. Muy bien. Gracias por las preguntas. Han sido muy bien formuladas y además también acorde con el tema que se ha tratado. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hacerles recuerdos sobre el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Bueno, este es un documento que ha sido aprobado con la resolución ministerial número 330 del año 2021. Este instrumento de integridad explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Contempla, por lo tanto, conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera del Estado. Dentro de ellos tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad y también incluye la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Ingresos y Salidas de Existencias del Almacén, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. Asimismo, el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.